Queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy el tercer domingo de Pascua y lo hacemos con una alegría inmensa, porque el Señor vive entre nosotros y porque su vida es también nuestra vida. El Señor resucitado se nos manifiesta tal como a los discípulos de Maús para acompañar nuestro camino. Que la palabra que vamos a escuchar y la Eucaristía que vamos a celebrar nos mantengan en la esperanza de su retorno. Recibamos a Monseñor Adolfo Uriona, quien presidirá esta Santa Misa cantando. Forman un solo cuerpo, pueblo de la Pascua nación, miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Hermanos, y para celebrar estos sagrados misterios de manera digna, reconozcamos nuestros pecados. Perdóname, hoy por siempre, sin mirar mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que, con el gozo de los hijos, aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos a Jesús, que hoy, como aquellos discípulos de Maús, nos habla a cada uno de nosotros. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón, y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios los resucitó, y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor: Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria a Dios nuestro Padre, gloria al Señor Jesucristo, gloria al Espíritu Santo. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con ti. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino?
Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso en nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este domingo de Pascua, la liturgia de la Iglesia nos propone esta hermosa lectura del Evangelio de Lucas, maravillosa, tiene muchos entretelones, como siempre. Yo les aconsejo que ustedes después la lean tranquilamente, delante de la cruz o delante de una imagen, tratando de penetrar en la escena, ver los distintos momentos que se nos relata aquí a través del Evangelio de Lucas. 2 de los discípulos de Jesús se iban tristes hacia su pueblo. No eran del grupo de los 12 apóstoles. Ustedes saben que a Jesús lo siguieron unos 120 discípulos siempre, y de ellos Jesús eligió a los 12, a los que llamó apóstoles. Estos 2 no eran del grupo de los apóstoles y se volvían tristes a su pueblo, comentando en el camino lo que estaba sucediendo. Se alejaban de la comunidad, a la comunidad a la que habían pertenecido, habían estado junto con los otros, junto con Jesús todo el tiempo, pero ya no tenía sentido para ellos. Todo había fracasado. Jesús había muerto y de una manera terrible, no quedaba nada. Había algún indicio, dicen que algunas mujeres, pero ellos no creían y se volvían. Y en ese andar Jesús se acerca, como siempre, respetuoso, discreto, y comienza a caminar con ellos. Y les pregunta de qué estaban conversando. Y allí se inicia un diálogo muy fecundo, donde Jesús permite que ellos desahoguen toda la tristeza que llevaban dentro, todo el dolor
del fracaso de la experiencia con Jesús, del fracaso de lo que ellos se habían jugado por el Señor. Y una vez que ellos se desahogan, Jesús comienza a iluminarlos con los textos del Antiguo Testamento, haciéndole ver todo lo que se refería a Él, diciéndoles, no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas para entrar en su gloria. Y cuando llegaron al pueblo, Jesús hace ademán de seguir adelante, y ellos le dicen, no, quédate con nosotros porque ya atardece, ya cae el sol, quédate con nosotros. Y Jesús se queda, y en ese ámbito familiar, donde ellos de alguna manera habían presentido que esta era una persona muy particular, en ese ámbito familiar Jesús parte el pan, hace el mismo gesto de la última cena, un gesto eucarístico, parte el pan, se lo entrega, y allí sus ojos se abren y lo reconocen. Y se decían después, ¿y no ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras por el camino? Descubren al Señor resucitado e inmediatamente vuelven a la comunidad, inmediatamente vuelven al encuentro de los otros para testimoniarles que habían visto a Jesús. Este texto maravilloso nos ilumina siempre en nuestra vida porque la palabra de Dios es siempre viva y eficaz, y en estos momentos de pandemia mucho más. A veces en la vida, y como les decía en estos momentos, tenemos oscuridades, tenemos experiencias de fracaso, cosas que no nos van bien, como que el horizonte se cierra, perdemos la fe y corremos la gran tentación de alejarnos de la iglesia. Ustedes saben que la palabra iglesia significa comunidad. Tenemos la tentación de alejarnos de la comunidad. Tenemos que descubrir al Señor que camina al lado nuestro, porque sigue caminando al lado nuestro. El Señor está, por ejemplo, en la palabra de Dios, a la cual podemos dirigirnos. Por ejemplo, en alguien en mi familia. Por ejemplo, en un vecino que se acerca, en un anciano que me necesita, en un pobre que me pide algo. Jesús está y tenemos que aprender a descubrirlo, porque el resucitado se manifiesta en los hermanos. Y en ese descubrimiento veremos que arde nuestro corazón, porque ese descubrimiento nos hace salir de nosotros mismos, de nuestro mirarnos al ombligo constantemente, de nuestro encerrarnos en nosotros. El mirar a los demás, el mirar al que me necesita, hace que podamos dar ese salto hacia el otro, ese salto que me libera, porque en ese salto yo me encuentro con Jesús. Queridos hermanos, que en este tiempo pascual renovemos nuestra fe en el resucitado que camina al lado nuestro, sobre todo en estos momentos de prueba en los cuales todavía seguimos caminando y no sabemos hasta cuándo. Que el Señor resucitado esté con nosotros, que María nos acompañe y que podamos siempre hacer esta experiencia de alegría donde arde nuestro corazón porque nos encontramos con Él. Y viviendo en la fe esta palabra de Dios que hemos escuchado, le decimos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Y ahora juntos, como iglesia, como comunidad, presentamos a Dios nuestra oración. A cada una de las peticiones vamos a responder: Señor, que por tu palabra arda nuestro corazón. Señor, que por tu palabra arda nuestro corazón. Padre, para que en tu Santa Iglesia y el Papa Francisco se nos haga siempre presente Jesús resucitado. Oremos. Señor, que por tu palabra arda nuestro corazón. Padre, para que guiados por nuestro obispo, Monseñor Adolfo, y nuestros sacerdotes, encontremos más a tu Hijo presente en nuestro camino. Oremos. Señor, que por tu palabra arda nuestro corazón. Padre, para que todos los que habitamos esta nación hagamos realidad en nuestras vidas el mensaje del Evangelio. Oremos. Señor, que por tu palabra arda nuestro corazón. Padre misericordioso, te pedimos que esta pandemia pueda controlarse pronto y que devuelvas la salud a los afectados y la paz a los lugares a donde ha llegado. Recibe a las personas que han fallecido por esta enfermedad y conforta a sus familias y amigos. Sostén y protege al personal sanitario que la combate e inspira y bendice a los que trabajan para controlarla. Oremos. Señor, que por tu palabra arda nuestro corazón. Junto con las intenciones que hemos leído están también todas las intenciones de ustedes que nos siguen por la televisión y por los distintos medios. Esas intenciones que lleguen al Padre por los méritos de Jesucristo resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ofrezcamos al Padre Eterno nuestro deseo sincero de descubrir la presencia de Jesús en todas sus manifestaciones, haciendo de nuestras vidas una ofrenda agradable a Él. Presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, de mi universo por este pan, fruto de la tierra, el trabajo de la vida, recibe de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros el pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Y vamos a orar para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida.
Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo es el Señor, Señor de toda la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, los cielos y la tierra te aclaman. Bendito el que viene en nombre del Señor. Gloria, aleluya. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Gloria, aleluya. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta su ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el santo cura Brochero y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero.
confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí indigno servidor tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Pensemos en tantas personas que han muerto víctimas de esta pandemia, especialmente aquellos más desconocidos, aquellos más abandonados. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por la resurrección de Jesucristo fuimos hechos hijos de Dios. Por eso le decimos con confianza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. En el Evangelio hemos escuchado cómo los discípulos reconocieron a Jesús al partir el pan y al recibirlo de sus manos. Ahora, nuevamente realiza ese gesto y se nos da a nosotros como alimento. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Jesús, seguiré, donde
Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos todavía sufriendo esta pandemia, estamos todavía en esta situación de incertidumbre, especialmente aquellos más desamparados. Vamos a rezarle a la Virgen, esta imagen pequeña, como María siempre fue pequeña, vamos a rezarle a la Virgen para que ella interceda por la humanidad, así como ella intercede por cada uno de nosotros, porque Jesús le dio esta misión, que ahora interceda por todos los hombres que estamos sufriendo esta pandemia del coronavirus. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor esté con todos ustedes, y los bendiga siempre el Dios omnipotente, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado a Jesucristo resucitado en la Santa Misa. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Al terminar nuestra celebración, comprometámonos a ser otro Jesús para nuestros hermanos, que al acompañarlos en su camino, les manifestemos con alegría la buena noticia de la salvación. Cristo resucitó y vive entre nosotros. Nos despedimos hasta el próximo fin de semana cantando. Fue la escogida